Se detiene el tiempo, literalmente ese fue el concepto que más me quedó en la cabeza. Es como que entre el estímulo o lo que sea que te pasa y tu reacción, hay un lapso de tiempo que no todo el mundo tiene acceso a. O sea, las personas que están incapacitadas, que por ejemplo están con condiciones mentales que no pueden razonar realmente. Y con condiciones mentales no hablamos de depresión y ansiedad, hablamos de problemas reales cognitivos donde la persona no tiene la capacidad de elegir cómo va a responder de manera voluntaria ante eso que le pasa. Y la verdad es que uno vive mucho en automático y a veces usa incluso menos su capacidad de pensar y de razonar que incluso una persona que apenas está aprendiendo a vivir como un niño. O sea, como un niño que está aprendiendo a razonar y está aprendiendo a discernir entre el bien y el mal y muchas veces actúa en su instinto más animal que ya nos dimos cuenta que es un instinto aprendido. O sea, si quieres puedes entrar por ahí. Sí, no, no es natural tu respuesta, que por lo general son negativas. Por ejemplo, vos cuando tenés esas respuestas de enojo, ira y todo eso, vos tenés que entender que muchas veces lo normalizamos con ciertas cosas, pero lo que más tenés que entender es que eso no es algo natural del ser humano. O sea, por ejemplo, el ser alguien carente o alguien que se vive enojando y cosas así, muchas veces es como que lo normalizás, o 99% de la población vive en eso normalizado, porque cree que está bien, pero realmente no es algo natural del ser humano, por así decirlo. Entonces es entender como, che, estoy respondiendo así a esto, pero realmente esto es mi naturaleza o esto es lo que yo quiero ser, y ahí es cuando podés empezar a cambiarlo. Pero primero que nada tenés que ser consciente de que eso no es algo natural del ser humano, ni es algo que tu mejor versión haría. ¿Cómo están, reinas? Bienvenidas por un nuevo video para el canal. Mi nombre es Nati. Hoy les tengo aquí a un invitado increíble, a mi novio Mariano, un emprendedor exitoso a sus 20 años que, bueno, literalmente hoy en día está atacando muchas creencias limitantes junto conmigo en este proceso de relación. Y hoy venimos a hablarles un poquito de algo que estábamos leyendo y reflexionando esta mañana, que literalmente nos estuvo volando la cabeza porque es que nosotros leemos y bajamos esa lectura a nuestras propias conclusiones de lo que estamos viviendo. O sea, no es como la gente normal que se pone a leer un libro y se lo consume en 2, 3 días, sino que es un libro de estudio. O sea, todo lo que leemos es como cómo puedo sacar ventaja de esto y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Y nos dimos cuenta de que muchas veces nosotros, incluso en peleas o en cosas donde estamos hablando, las reacciones se vuelven demasiado aprendidas de cosas, o sea, son automáticas, pero son aprendidas de cosas en las que ya estamos acostumbrados. Es decir, o sea, si a veces alguien responde de manera impulsiva, responde como atacando, es porque considera que eso está bien, es porque está acostumbrado a que cuando ataca no pasa nada. O sea, que literalmente eso es lo único que conoce. Entonces, por eso es que se está hablando del tiempo de respuesta. Como te dije, congela el tiempo y literalmente en ese plazo de, bueno, me dijiste algo que no me gusta, separa el tiempo y tengo el tiempo para yo decidir cómo reacciono de manera elevada ante esta situación. Cómo pongo esto a que no me afecte y no depender de lo que pasa externamente, sino de lo que yo hago, cómo yo me tomo las cosas. Y por eso es que es más fácil para uno no responsabilizar a la otra persona de causarle daño emocional. O sea, no es como es la culpa de él o es la culpa mía, es la culpa de cada uno. Es que sí, aparte eso aplica para todo. O sea, vos cuando querés un cambio en algo, ejemplo, ella que pasó y se bajó 30 kilos, ella cuando tuvo que hacer ese cambio, ella tuvo que dejar de escuchar toda la versión anterior, tuvo que dejar de escuchar todo como respondía antes, porque antes, no sé, comería cualquier cosa y ahora cambio esa respuesta, a pesar de que lo más fácil era seguir comiendo eso que antes comía, que ya lo había normalizado, ahora empezó a elegir, no, bueno, voy a comer bien, voy a entrenar, voy a hacer esto, y empezás a cambiar tu respuesta en algo que vos te querés convertir. Y así es con cualquier cosa. Y todas esas cosas muchas veces no son cómodas. O sea, porque es más fácil siempre responder como siempre respondiste. O sea, si sos alguien que se enoja, es más fácil seguirte enojando que agarrar y responder de una mejor forma. Si sos alguien que siempre comió mal, es más fácil seguir comiendo mal que agarrar y empezar a comer bien. Y así con cualquier cosa. Si sos alguien carente, es más fácil seguir actuando en carencia, pero tenés que preguntarte a dónde te está llevando todo eso. Y entender que todo eso es simplemente un conjunto de tu entorno. Y nosotros lo estamos viviendo, o sea, nosotros estamos en entornos con personas mucho más elevadas y vamos notando como uno primero tenía una creencia de que, no sé, no se podía hacer tanto dinero. Y el hecho de rodearte tanto con esas personas, terminas estandarizando eso y haciéndolo. La baby que tenía como, o sea, que le costó un montón sacar como la mentalidad de empleada, ahora es como,
estás haciendo un montón de cosas a nivel de emprendimiento, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. O sea, y todo eso es porque te estás arrastrando a nuevas creencias. Y a eso básicamente, o sea, eso es básicamente aprender a responder de una forma diferente y aplicarlo a las cosas diariamente. Te va a llevar a una vida totalmente diferente. Y primero tienes que dar el paso, o sea, todo lo que él está diciendo es consecuencia de nosotros haber accionado en esa identidad que ya queríamos, incluso sin saberlo. O sea, él tomó la decisión de que quería un cambio y empezó a invertir en mentorías. Él tomó la decisión de que no quería vivir la vida que vivían en el pueblo de donde él viene y quería una vida abundante, una vida de éxito y de emprendimiento. Y por eso es que ahora está viviendo en Brasil de su propia empresa, de su propio negocio y ahorita después de este video se va a ir a acomodar a su equipo y es precisamente por eso, porque él eligió eso y empezar a actuar de esa forma. O sea, esta relación no se dio simplemente porque la visualizamos y la escribimos en un tablero, literalmente fue porque estábamos cada uno concentrado en hacerlo mejor con las fichas que teníamos, con las condiciones que teníamos y no depender de, ah, no, es que yo nunca he sabido cómo tener una relación exitosa, no, es que estamos a distancia. No pueden los factores que están en tu vida condicionar tus resultados. Lo que condiciona tus resultados es cómo tú accionas con lo que ya tienes. No es porque estás en desventaja que entonces no vas a lograrlo. O sea, si tú eres una persona que por mucho tiempo nunca invirtió en ella, si eres una persona que todo el tiempo estaba buscando, no sé, el modelo de negocio mágico y querés siempre recibirlo más y darlo menos, o sea, gastar menos dinero, como todo el tiempo estás pensando en ahorrar, de en vez de darte a ti, de en vez de decir voy a invertir en esta mentoría, en acercamiento con esta persona, para cambiar mi mentalidad. Ahí es cuando realmente vas a empezar a cambiar y a transformar las respuestas diarias en tu vida, porque el desarrollo personal es cómo tú reaccionas de manera elevada ante lo que te está pasando. Y muchas veces tienes que rodearte de alguien que ya esté reaccionando de esa forma, alguien que ya rompa esos techos mentales que uno tiene y no se da cuenta. O sea, yo no tenía nada que ver con emprendimiento, no tenía nadie que me rodeara que fuera emprendedor, entonces nunca me llamó y qué me llevó eso, perder mucho tiempo sin haber empezado a emprender, pero fue perfecto, fue parte de mi camino y no me quejo. O sea, mi respuesta no es victimizarse. Mi respuesta es, ok, ya tengo este tiempo, viví lo que no quería, ahora me rodeo de personas, invierto en mí y me rodeo de personas que sí vivan lo que yo quiero. Y por eso ahora estoy en una relación con un emprendedor y por eso ahora tengo mentalidad de una mujer emprendedora, que eso se materializa es gracias a vos empezar. Y eso da miedo. O sea, eso da miedo. Es lo que más miedo te va a dar, de hecho. O sea, cuando vos empezás a cambiar algo, o sea, no sabes cómo va a ser el destino, por así decirlo, no sabes si eso te va a salir bien, no sabes nada de eso. Ejemplo, amor, o sea, algo que trabajamos demasiado juntos, o sea, no, no tanto juntos, sino que me chocó mucho a mí, es que ella, por ejemplo, podía gastar dinero mucho más fácil que yo. Yo no quería ni gastar ni $5 en un café, por ejemplo. Y eso, o sea, quieran o no, a mí me daba miedo. Es como yo agarré y empecé a implantar el hábito de irme todos los días a la cafetería y gastar dinero. De comprar esto, de comprar lo otro. De, no sé, a la baby comprar algo. Y cosas así. Y eso me daba un cagazo tremendo. Pero yo gracias a empezar a operar así, después mis resultados crecieron a ese nivel para acoplarse a lo que yo estaba haciendo. Por eso que muchas veces tenés que... O sea, muchas veces no, de hecho creo que prácticamente siempre. O sea, es como que tenés que empezar a actuar antes y vas a tener miedo y vas a decir esto saldrá, esto no saldrá y así. Pero si te pones a pensar cualquier persona exitosa, siempre estuvo creyendo en algo que no veía. O sea, estuvo creyendo en eso y claramente siempre estaba ese miedito ahí, pero decidían no escucharlo. Y nosotros con nuestro cambio es lo mismo. O sea, cada uno tiene resultados, pero ¿por qué no decidió escuchar ese miedo? Decidió escuchar una voz que, o sea, que era su conciencia, o sea, que ni siquiera se veía y que cualquier persona lógica decía está loco, o sea, está loca, ¿qué están haciendo? Y eso es lo que te lleva a tener resultados. Pero tenés que entender que el miedo va a estar y que se rompe mediante la acción. Yo era también alguien que muchas veces era como muy... sentía un miedo y lo enfrentaba como a medias. O sea, no era como 100%, era como un poquito a medias y un poquito otra visualizada, porque según yo así iba a cambiar la creencia. Pero como vas a cambiar una creencia y todo es como tu respuesta. O sea, cuando yo me dejé de eso, y de hecho, o sea, a día de hoy creo que ninguno de los dos está visualizando y esas cosas, y a mí me encantaba, o sea, yo vivía visualizando literal. Y no lo rompía con A eso. mí nunca me vibró. No, a mí me gusta, de hecho, hasta el día de hoy, pero siento que como que me entusiasma más tomar la acción, por ejemplo.
O sea, como que vos ves, no sé, por ejemplo, tenés un miedo de algo y vos ves que diariamente lo empezás a enfrentar, lo atacás, lo atacás, lo atacás y en una semana te ves y ya te ves muchísimo mejor. Y eso entusiasma mucho más que estar una semana entera visualizando y ver que estás igual. O sea, porque a mí me pasaba eso. Era como, estaba todo el tiempo así. Pero claro, cuando yo empecé a enfrentar eso, que me daba un miedo tremendo, porque cuando, por ejemplo, cuando empezamos más o menos, también tenía demasiado miedo a la crítica yo. Y eso, o sea, creo que fue una de las cosas que más miedo me dio en mi vida. Yo sacar el celu así, en el medio de la calle y grabarme, o sea, me daba un cagazo que temblaba. Y el hecho de empezar a hacerlo diariamente hizo que ahora sea una costumbre y un hábito normal y ya. Pero siempre eso te va a dar miedo. Pero vos tenés que elegir una nueva respuesta para cambiar, para empezar a tener unos nuevos resultados, porque te estás convirtiendo en otra persona que como consecuencia tiene eso. No, es que el miedo es señal de crecimiento. Si no tienes miedo, no estás accionando lo suficiente hacia lo que quieres. No te estás convirtiendo en alguien diferente. Porque no te da miedo ir a tu trabajo, porque ya sabes qué te espera, ya sabes qué tienes ahí, ya estás cómoda. Y porque la gente sigue todo el tiempo yendo al mismo trabajo por muchos años. Es precisamente por eso, porque están cómodos y tienen miedo a buscar algo más, tienen miedo a emprender. Porque una persona hasta que no se queda realmente desempleada, no consigue otro trabajo, porque sabes que en este trabajo te están pagando mal, sabes que en este trabajo te están tratando mal, tienes mucho que hacer, no tienes tiempo para ti. ¿Y por qué no consigues otro trabajo? Porque tu deseo todavía no es tan grande, tu fe no es tan grande, la gente se mueve por dolor, la gente muy pocas veces se mueve por fe. Y en este tipo de entornos donde la gente es empleada, donde la gente tiene mentalidad de doy lo que recibo, doy de lo que recibo y doy menos y todo el tiempo es como que le dan menos al jefe, jamás van a crecer, siempre van a estar en el mismo punto y todos los días van a estar diciendo como que no llego a fin de mes, van a sentirse mal, van a tener miedo todo el tiempo porque llegan tarde y tienen miedo de que el jefe les quite el trabajo. Y hasta que no pierden ese trabajo, no es que consiguen otro trabajo para lo mismo. ¿Y qué cambio ahí? Cambió el estado de urgencia, cambió el estado de ahora sí necesito poner todo el foco en conseguir trabajo porque me quedé sin trabajo. Pero ¿por qué no tuviste ese estado de emergencia sin necesidad de estar en condiciones externas que te pongan en ese estado de emergencia? Y eso pasa demasiado, o sea, la gente se queda conforme en un trabajo que no le gusta porque tienen miedo a tomar la decisión más elevada, tienen miedo a emprender, tienen miedo a seguir lo que su conciencia les dice. O sea, yo... Por el tema de la visualización, tú no tienes que visualizarte un trabajo nuevo, tú tienes que simplemente empezar a accionar con lo que tienes hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? Pregúntate. ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme a lo que quiero? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué acciones tomaría la versión que ya tiene ese resultado? Yo cuando empecé en el gimnasio claramente me daba miedo, tenía miedo a la crítica, tenía miedo a entrenar, sentía que la gente me miraba, sentía que estaba haciendo los ejercicios mal, sentía que de pronto capaz si me lesionaba porque no sabía hacer las cosas, me daba miedo usar las máquinas por primera vez. Claro, pero ¿qué era lo que yo quería? Yo quería cambiar mi físico. ¿Qué acciones tomaba una mujer que tiene un físico increíble? Ir a entrenar todos los días. Y aunque no fui perfecta, fui constante, fui real y fui comprometida con el cambio que tenía. Y por eso fue que perdí 30 kilos en nada. Porque más que el miedo, eliminé todas las cosas que me generaban esa sensación de que seguía en la identidad correcta, que seguía validando a la persona que ya no era. Porque por eso es que las creencias, tus reacciones, todo viene del entorno. O sea, tu entorno dice, está bien, ¿cómo te vas a ir sin desayunar al gimnasio? ¿Cómo vas a hacer ayunos tan largos? ¿Cómo vas a comer carne todos los días? Eso está mal. O sea, en Colombia a ti te dicen que tú te tienes que comer un pedazo de carne o dos máximo a la semana, que no puedes comer tantos huevos, que eso está mal, que tienes que tomar jugos y cosas así con azúcar. O sea, todo está hecho, el sistema está planeado para mantenerte escaso, para mantenerte pobre y dormida. Entonces, mi reina, mi rey, bueno, mi rey solo tengo uno, mi reina, ponte en serio, ponte las pilas, a hacer las cosas que que tu mejor versión quiere, que tu mejor versión hace y elimina absolutamente todo, porque tienes que estar dispuesta a renunciar a todo lo que no te acompañe en ese camino. Todo ese entorno que te tiene pensando como estás pensando, todas esas reacciones primitivas de una mujer masculina que ya tienes porque las aprendiste, porque las validaste, todo eso tienes que estar dispuesto a renunciar y no va a ser cómodo, no va a ser fácil, porque al principio lo primero que te va a pasar es la creencia de, no, pero esto está bien y lo que tú vas a hacer nuevo está mal y qué pasa si falla. Claro, ahí viene el miedo que dice el baby, o sea,
si tú no te pones realmente el objetivo en la cabeza y decir, yo voy a lograr esto, no lo vas a lograr, porque vas a escuchar a tu razón, no vas a escuchar a tu conciencia, no vas a escuchar ese sexto sentido que te dice, sí, por ahí es. Qué pedazo de speech. Y aparte de eso, sumado a eso, es entender también de en qué estás creyendo vos. Porque, por ejemplo, a mí, como quitar el entorno y todo eso, se me dio como súper fácil. O sea, no fue algo como que me costó ni nada. Por el hecho de que era como, yo ya me percibía como alguien que quería emprender, que quería hacer esto, que quería hacer lo otro. Y yo me di cuenta que todo mi entorno, todos los grupos de WhatsApp, todo lo que yo tenía, eran todas personas opuestas. O sea, y el hecho de que yo me haya percibido como tan fuerte con eso, me hizo, o sea, yo no lo sufrí, por ejemplo, el proceso de quedarme solo, o sea, como de alejarme de todo el entorno y todo. O sea, fue como esto, y ya. Y ese cambio de percepción, o sea, muchas veces es así, o sea, con esas cosas me fue inmediato a mí. Después, por ejemplo, con el dinero, siento que fue una de las cosas que más me costó. Con el miedo a la crítica, lo mismo. O sea, como que fue como, es esta identidad, pero igualmente venía ese yo de antes y me tocaba la puerta ahí y yo lo escuchaba. Y es eso, o sea, es que cuando eso te toca la puerta de, che, ¿por qué no empezás a operar así? Che, ¿por qué no haces esto de vuelta? ¿Por qué no haces eso? O sea, no escuchar. Porque si vos lo empezás a escuchar, vas a volver a esos resultados. Como si ahora nosotros, no sé, la baby empieza a comer mal y yo empiezo todo carente a ahorrar y no empiezo a conseguir más clientes y me vuelvo al pueblo. O sea, es lo mismo. O sea, vamos a volver a los resultados de antes. Pero ahora, incluso, esto pocos lo entienden, pero cuando vos llegas a esos resultados y cambias tanto tus creencias, ya todo lo otro te genera rechazo y te genera asco. O sea, no lo querés. Es como que te pones a pensar, el otro día lo hablábamos, o sea, como que hay gente todavía que toma y fuma y para nosotros, todo, o sea, es como nosotros lo vemos y nos parece una locura. Es como... Porque estamos tan metidos entre, o sea, centrados en nosotros y en entornos en el que no hacen eso y eso parece una locura, que miras para atrás y decís, claro, o sea, banca, hay personas que todavía hacen esto, realmente, salen de fiesta. O sea, no tiene sentido. Y Es nosotros que es muy loco. normalizamos esto. Perdóname. Normalizamos no vivir así. Pero hay otra gente que nos mira a nosotros y nos dice como, pero ¿qué están haciendo todos? Y son las creencias. Y según las creencias vas a tener tus resultados. Y según cómo respondas diariamente, vas a instalar esas creencias. Y viceversa. O sea, respondes como tus creencias. Entonces, si quieres cambiar tus creencias, tienes que cambiar las respuestas para cambiar tus creencias. Qué locura eso. Es que es muy loco lo que tocaste, amor, porque es como tu versión anterior ve como una locura tu versión actual. O sea, yo no creo que tu versión en el pueblo hubiera adoptado todos los hábitos que tú tienes ahora en este momento. O sea, obviamente sí, porque por eso los tienes, pero no los habría visto como algo real. O sea, los habría visto como esto es una locura. O sea, ¿cómo vas a vivir todos los días así? ¿Cómo vas a tener un equipo? ¿Cómo vas a hacer, no sé, cómo te vas a gastar tanta plata en un café? Que para ti eso te estallaba la cabeza. Y ahora, hoy en día, literalmente esa es la versión que todos los días tú aportas. Todos los días tú estás creciendo hacia esa versión. Es como yo cuando empecé en el gimnasio. O sea, para mí era una locura toda la gente que pesaba sus comidas. Era una locura ver como esos físicos increíbles, como puleaban todas las máquinas. Y hoy en día es mi realidad normal. Entonces, claro, como tú ya te metiste y te normalizaste el proceso de la identidad que sí quieres, es muy loco pensar como, wow, una vez fui esta persona con sobrepeso, wow, una vez fui esta persona que tomaba, o sea, yo veo alcohol, o sea, yo veo botellas en mi casa a veces y yo digo, qué locura, o sea, hay gente que todavía toma. Y es como ese choque de realidad porque dices, es muy difícil ver como las creencias a dónde te llevan. Y mucha gente no es consciente de eso, tristemente, pero para eso son afortunadas las que están acá y tienen este video porque esto fue lo que nosotros hicimos y lo que nos sacó de reacciones impulsivas, de la identidad de lo que no queríamos, del sobrepeso, de vivir en un empleo para el baby, o sea, todas esas cosas que hoy en día no somos. Hoy en día somos la versión de lo que sí queremos y seguimos construyéndonos y sin dudas que van a haber señales de aquí a un año, 2 años, no sé, pero es muy lindo, amor. O sea, gracias por venir, gracias por este proceso conmigo y gracias por aparecerte en el canal, mi amor. No, te amo, gracias, mi amor a vos. Es que sí, o sea, para terminar de rematar, es lo que nosotros, por ejemplo,
si yo me pongo a pensar todo lo que veía de chico y todas las cosas que admirabas, o que vos admirás a día de hoy, es lo que querés. O sea, o sea, es que tocaste un punto demasiado loco como de yo antes veía tal mujeres haciendo esto, tal, 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 levantando este peso, este peso, este peso, y ahora soy yo. Y eso es una locura, porque yo me puedo pensar y también admiraba a personas como yo soy a día de hoy. Y eso es así. O sea, a los que admiras te puedes convertir, pero es tener la fe y sostener esa identidad simplemente. Ir paso a paso, o sea, no querer llegar ahí en tiempo récord ni nada de eso, sino pensar en el proceso paso a paso y cuando menos te lo esperas, estás ahí. Así que nada, gracias a vos, mi amor, por estar en mi vida y por el pedazo de YouTube que terminamos de meter. Bueno, mis reinas, entonces nos vemos en otro video. Tenemos otro video con el baby semanal, entonces si quieren pueden irse al canal de él o al canal mío para ir a verlos. Nos vemos.